Hay canciones que parecen simples postales de una época, canciones que uno escucha distraídamente, creyendo que apenas hablan de una esquina, de una costumbre o simplemente de una noche cualquiera. Pero a veces ocurre algo muy extraño. Volvemos a escucharlas años después y descubrimos que debajo de la superficie estaban hablando de nosotros. Hoy vamos a naufragar junto a una de esas canciones, Moscato, Pizza y Fainá, de Memphis la Blusera, porque detrás de su aire bohemio, de sus calles iluminadas y de su aroma madrugada porteña, esconde una pregunta filosófica tan antigua como inquietante. ¿Quiénes somos cuando nos perdemos entre la multitud? La canción comienza con una serie de preguntas que parecen lanzadas al vacío. Y decime quién sos vos, y quién soy yo, y quién es aquel. No hay presentación más existencial que esta, porque antes de preguntarnos qué hacemos o hacia dónde vamos, aparece la pregunta fundamental: ¿quién soy? Una pregunta que acompañó a filósofos, poetas y místicos durante siglos. El problema es que la canción no encuentra una respuesta. Por el contrario, termina concluyendo, perdidos en la multitud, y no somos nadie. Y aquí aparece una de las intuiciones más profundas de la modernidad. Vivimos rodeados de personas, hiperconectados, permanentemente visibles, y sin embargo, muchas veces experimentamos una sensación de anonimato total, como si la cercanía física no nos garantizara la verdadera presencia, como si estar rodeados no impidiera sentirnos solos. El filósofo Jean-Paul Sartre sostenía que el ser humano está condenado a construir su propia identidad. No nacemos sabiendo quiénes somos, debemos inventarnos, pero esa tarea se vuelve difícil, sobre todo cuando el ruido colectivo termina ahogando nuestra voz interior. Por su parte, Martin Heidegger hablaba de algo llamado Das Man, que podría traducirse como el se piensa así, se vive así, se trabaja así. Poco a poco dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en aquello que la sociedad espera. La canción parece describir exactamente ese fenómeno. Ya no hay individuos, hay una masa, un flujo, un movimiento continuo donde todos caminan y nadie sabe muy bien hacia dónde van. Y entonces aparece una de las imágenes más poderosas del tema, la gente convertida en enanos hormigas, una metáfora brutal, porque las hormigas trabajan sin descanso, cumplen funciones precisas y parecen formar parte de un mecanismo gigantesco que las supera. Nietzsche veía algo parecido en la sociedad moderna. Temía que el individuo perdiera su singularidad para transformarse en una pieza más del rebaño, que abandonara sus sueños, su creatividad y su capacidad de crear valores propios para limitarse a simplemente sobrevivir. La hormiga trabaja, produce, consume, repite, pero rara vez se pregunta por el sentido de todo eso. También Marx observó esta transformación desde otra perspectiva. Para él, el trabajador moderno podía terminar alienado, separado de sí mismo, convertido en una extensión de la maquinaria económica, y quizás por eso la ciudad de la canción parece tan viva y tan vacía al mismo tiempo. Las luces se encienden, la calle corriente se llena de gente, todos caminan, todos buscan algo, pero nadie parece encontrarlo definitivamente. Hay un momento particular interesantemente cuando la letra describe el movimiento constante de las personas. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. Todo ocurre en ciclos, como si la vida estuviera atrapada en una repetición interminable. Y aquí aparece Albert Camus, el filósofo del absurdo. Camus decía que la condición humana se parece al mito de Sísifo. Empuja una piedra hasta la cima de una montaña para verla caer una y otra vez, para empujarla una y otra vez. Amamos, perdemos, volvemos a amar, celebramos, sufrimos, repetimos. La rueda nunca se detiene y sin embargo seguimos adelante. No porque hayamos encontrado una respuesta definitiva, sino porque seguimos buscando. La calle corriente de Memphis se convierte así en una especie de escenario universal, una representación de la comedia humana, un teatro donde todos interpretamos nuestros papeles mientras intentamos disimular nuestra incertidumbre. Pero la canción no termina en la desesperación, y eso es lo más hermoso, porque después del ruido, después de la multitud, después de las preguntas imposibles, aparece un refugio, la universal, la pizzería, el bodegón, la mesa compartida, el fin de la noche. Y entonces llega la frase que da nombre a la canción: Moscato, Pizza y Fainá. A simple vista parece una escena cotidiana, pero filosóficamente es mucho más que eso. Es un ritual, un regreso a lo esencial. Epicuro enseñaba que la felicidad no dependía de riquezas extraordinarias, ni de grandes conquistas. Los placeres más importantes eran simples: la amistad, la conversación, la comida compartida, la tranquilidad del alma. Quizás Memphis está diciendo exactamente eso.
que después de atravesar la jungla urbana, todavía existen pequeños lugares donde recuperamos nuestra humanidad, donde dejamos de ser hormiga, donde dejamos de ser nadie, donde volvemos a ser personas. Y aquí la canción parece anticipar una preocupación contemporánea. El filósofo Byung-Chul Han sostiene que nuestra época está perdiendo los rituales, aquellas prácticas que daban forma al tiempo y permitían construir comunidad. Vivimos acelerados, saltando de una experiencia a otra, sin pausas, sin ceremonia, sin momentos de encuentros reales. Por eso la pizzería de la canción tiene algo sagrado, no porque sea un templo religioso, sino porque cumple una función similar. Detiene el vértigo, suspende la carrera, permite que los seres humanos se encuentren cara a cara, y quizás por eso, hacia el final, la repetición obsesiva de Moscato y Pisa adquiere un carácter casi hipnótico, como un mantra, como una oración laica, como un recordatorio de que la salvación sí existe. Tal vez no llegue en forma de grandes revelaciones, tal vez llegue en forma de una mesa compartida al final de una noche, porque esa parece ser la gran enseñanza de esta canción. No podemos escapar completamente del anonimato de la multitud, no podemos resolver todos los enigmas de la existencia, no podemos detener el absurdo de la vida, pero sí podemos encontrar refugios, pequeñas islas de humanidad, momentos donde el ruido se apaga, donde alguien nos mira a los ojos, donde compartimos un vino, una pizza y una conversación. Y quizás, aunque sea por un instante, dejamos de preguntarnos quiénes somos, porque simplemente estamos presentes. Y eso muchas veces es lo que alcanza. Soy José Sommer y esto fue Filosofía para Naufragar. Si te gustó el contenido, suscríbete, dame un like, no te cuesta nada. Y a mí me ayudas un montón.